Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Del 28 de abril al 7 de mayo, en la explanada delegacional. Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más. Allá nos vemos. Martí, por suerte para nosotros, dejó una gran cantidad de libros, de prosa, de versos importantes, era un grandísimo poeta, y nosotros pudimos estudiar a Martí, y todos hemos podido. Es decir, que, como le expliqué, se da una continuidad, y también se da una continuidad en los jóvenes y en las nuevas generaciones, que no hay, ya le digo, ni pioneros en Cuba. Usted va a Cuba, cualquiera, que los mexicanos por suerte nos visitan muchísimo, son grandes amigos. Pregúntele a cualquier niño quién es Martí y se dará cuenta que le explican quién es Martí. Eso demuestra la continuidad del pensamiento independentista, soberano, sobre todo soberano y revolucionario de Cuba. Buenas tardes. A mí me llama mucho la atención, y ya tuve la oportunidad de platicar con uno de las gentes allegadas a la embajada, y era precisamente lo que estábamos comentando. Uno de los triunfos más importantes de Fidel es precisamente que está creando un nuevo tipo de sociedad. Podemos observar ahí, precisamente a través de estos procesos, que hay una forma distinta de poder conducir a una sociedad, porque debemos de partir que es precisamente esta la que genera riqueza, es la que genera bienestar, etcétera, etcétera. Y que sí, efectivamente, podemos ver, y sería otra pregunta muy interesante, pues que no creo que sea de nuestra competencia, es ¿qué hubiera sucedido si no hubiera ese bloqueo en Cuba? ¿Cómo sería ese país? Gracias. Gracias a usted, por supuesto que es una magnífica pregunta, y usted tocó un aspecto muy importante dentro de la nueva sociedad, que es el tema de la riqueza. Cuando nosotros decimos una nueva sociedad, una sociedad de justicia social, ¿qué diferencia tiene de otras sociedades? Bueno, que es la forma en que se distribuye la riqueza, precisamente. Es la forma en que se distribuye. En Cuba el 50% del Producto Interno Bruto es para el aspecto social, es para la educación, es para la salud, pero también es para las rentas, es para las pensiones de los ancianos. Es decir, hay una máxima en Cuba que dice, nadie va a quedar desprotegido. En esa nueva sociedad que usted habla, ¿cuál es el factor más importante? El factor más importante siempre ha sido el ser humano, no hacer capital, no acumular riqueza, no hacernos millonarios. No, vamos a repartir entre todos para ayudarnos, porque todos lo necesitamos, ¿no? Y de eso trata la sociedad. Es decir, cuando se habla incluso de solidaridad, la solidaridad de Cuba ha sido dar lo que no tenemos. Es decir, a nosotros nunca nos ha sobrado nada, no hemos sido un país rico. De lo poco que hemos tenido, lo hemos dado. Y tenemos en estos momentos 60.000 cooperantes en más de 70 países. Que son parte y fueron creados en esa nueva sociedad, como plantea el compañero, y con esa mentalidad de que hay que ayudar al prójimo, hay que ayudar al más necesitado. Y están en las favelas de Brasil, y están en las montañas de Guatemala. Tenemos 400 cooperantes en Haití. Compañero, cuando el terremoto de Haití, nosotros estábamos allí ya y había médicos cubanos allí presentes desde el año 98. Que fueron los primeros médicos para Haití. Esos son personas que piensan que existe una nueva sociedad y que es posible. Y yo creo que sí. Yo pienso que, claro, sin ese bloqueo brutal, genocida, nosotros decimos que es un bloqueo genocida y le molesta a mucha gente, pero lo decimos, y yo por lo menos lo diré hasta que me canse de decir, es genocida o mientras exista, porque está destinado a matar al pueblo de hambre y de necesidad y provocarlo a que salgan a las calles a protestar. Es un bloqueo que está. Sin ese bloqueo no solamente hubiésemos tenido un mayor desarrollo en nuestro país de todo tipo,
Por ejemplo, nosotros, ya le decía lo del acceso al dólar, pero le puedo decir, por ejemplo, no tenemos prácticamente ningún acceso a las tecnologías. Hemos tenido que hacer nuestras propias tecnologías, tuvimos que desarrollar una industria biotecnológica fuerte. ¿Por qué? Porque a 90 millas no podíamos comprar una aspirina, compañeros, y tenemos una industria farmacéutica, pero la desarrollamos y la compartimos con el mundo entero. Y el veneno del alacrán, que es un nuevo descubrimiento, un medicamento contra el cáncer, ya se va a empezar en cualquier momento a vender aquí, en México. ¿Por qué? Porque esos descubrimientos no lo hacemos para obtener millones de dólares, sino para compartirlo, para que otras personas se beneficien de. Entonces, ejemplos como ese, tuviéramos muchísimos más y tuviéramos más desarrollo y hubiéramos podido ayudar muchísimo más a mucha gente necesitada que vive en el mundo, un mundo donde hay miles de millones de pobres, de personas. A veces hablamos de los derechos humanos y el derecho humano y la libertad de prensa. Todo eso está correcto, pero también el derecho es un derecho humano, el acceso a la alimentación y el acceso gratuito a la educación y el acceso gratuito a la salud. El derecho a comer, eso es un derecho humano también, que existe y que hay que defenderlo. ¿Y por qué Martí decía ser culto es la única forma de ser libre? Porque hay lugares donde hay personas que la educación no les importa y no les importa que los pueblos estén educados y sean cultos para que no reclamen, ¿no? No, eso fue lo primero que hizo la revolución cuando llegó a poder, una campaña de alfabetización gigantesca. Y fueron muchachitos de la capital, 12, 13, 14 años, a enseñar a los campesinos y a las hijas de los campesinos. Y después se trajeron 50.000 campesinas, se trajeron a la ciudad, a las escuelas. Esa es la obra de la revolución, es decir, que hubiésemos podido hacer muchísimo más, por el mundo entero, no solo por Cuba. Tenemos tiempo solamente para una última pregunta. Buenas tardes. Ayer escuchaba en los medios de comunicación, en la celebración del Día del Trabajo en Cuba, que el presidente Raúl Castro iba a ser su último año, que iba a estar participando en esta celebración. ¿Qué va a haber a futuro? Gracias. Correctamente, es decir, él cuando se hizo el 7º Congreso, él anunció que en el año 2018 ya terminaba sus funciones al frente del gobierno. Todavía queda responsabilidades del partidista, pero en el gobierno sí termina sus funciones. Y además, creo que justo, sí, la generación histórica de la revolución que está presente, nos ha acompañado a todos nosotros y nos ha preparado a todos nosotros, y van a estar siempre presentes y van a estar siempre ahí. Pero hay nuevas generaciones de cubanos que están muy bien preparadas. Y ya yo lo expliqué ahorita, es decir, en Cuba, compañeros, va a haber una continuidad de la revolución. Nosotros no vamos a perder nuestra revolución ni vamos a dejar que caiga, la vamos a defender. Y cuando digo nosotros, no me refiero a mí, a los diplomáticos cubanos, a los que están en el gobierno, me refiero al pueblo. Aquí está bien explicado, lo explicaba muy correctamente el delegado Pablo. Es decir, Fidel es el pueblo, pero el pueblo es Fidel. Es decir, la máxima que existe en Cuba, cuando el periodo especial, no sé, algunos aquí seguro recordarán el Dian, el balserito que se llevaron a Miami. Nosotros hicimos una gran campaña en Cuba, el pueblo entero se botó a las calles a defender el regreso del niño Ilián, porque es cubano. Los cubanos, donde quiera que estén, los cubanos honestos y que quieren a su patria, donde quiera que estén, son cubanos, son nuestros, no los olvidamos. Y había un balserito que su papá quería que regresara y lo defendimos. Y compañeros, fue en el periodo especial más crudo que ustedes pueden imaginar. Nosotros no teníamos jabón con qué bañarnos, no había papel sanitario, no había nada. Muy duro, la comida escaseaba. Muchos de los compañeros aquí que fueron lo pudieron ver porque muchos compañeros viajan a Cuba. Y se convocaba al pueblo la marcha en el malecón. Y yo a veces pensaba y decía, ¿cuánta gente vendrá con tanta necesidad en el país? Bueno, venían millones de personas y desfilaban, ahí están las marchas, las pueden buscar en internet, ¿no? Y era por eso, porque el pueblo cubano es revolucionario, es fidelista y porque además, compañeros, conoce los logros de la revolución y saben bien que un país donde la salud pública entera es gratuita,
donde usted no se tiene que preocupar si su hermana, si no sé quién, si una persona, su mamá se enferma, si tiene una gran enfermedad, no tiene que preocuparse, se la lleva al médico y la atienden con la mejor tecnología que hay ahí, gratuitamente. Y eso es un logro de revolución importante. Las madres que tienen varios hijos, se les enferman sus hijos, eso es importantísimo, tener la seguridad de ir a un hospital y que lo atiendan gratuitamente. Además, la seguridad que existe en nuestro país, en Cuba. Es decir, que hay una continuidad. Yo le hablaba de los jóvenes que salieron a gritar "yo soy Fidel", esos jóvenes van a defender la revolución. Tenemos retos, fíjese, no voy a desconocer que en la situación que se vive hoy en el mundo no hay retos, sí hay retos, y hay campañas, y hay subversión contra mi patria, y hay mucho que hacer, pero yo estoy convencido, como el comandante jefe que tenía fe. El comandante tenía fe en el hombre, tenía confianza en el hombre. Y nosotros tenemos que tener esa misma confianza. Y a los jóvenes, a las nuevas generaciones, darle tarea y darle sus espacios y trabajar con ellos con sus propios signos, que los tienen, y acercarlos a la revolución y acercarlos a nuestra historia, como debe ser todos los países, historias muy ricas y que nunca podemos olvidar ni dejar jamás en el pasado. Es decir, que va a haber una continuidad y vamos a luchar todo lo que sea necesario y vamos a vencer, porque siempre sabremos vencer como el comandante. Muchas gracias. Pues muchas gracias al compañero Prieto. Estamos distribuyendo gratuitamente el folleto por si alguien no lo tiene. Y si gustan llevarse un par de copias, imprimimos un número importante de este material para pues recordar siempre y sobre todo seguir los pasos de ese gran compañero de todos nosotros, Fidel Castro Ruz. Muchas gracias. Agradecemos la extraordinaria presentación del ensayo Fidel, el hombre que se atrevió a vencer, al doctor Pablo Moctezuma Barragán, jefe delegacional en Azcapotzalco. Le acompañó el licenciado José Alberto Prieto Sánchez, consejero político de la Embajada de Cuba. Fuerte el aplauso, por favor, para ambos. Y vamos a pedirle al público, los que se puedan levantar, tomar su ensayo y levantarlo para tomarles una fotografía con el público y el ensayo en la mano. Tomaríamos la fotografía de atrás hacia adelante. Levantamos el ensayo. Muchísimas gracias. Estamos viviendo la 8ª Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Del 28 de abril al 7 de mayo, en la explanada delegacional. Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más. ¡Allá nos vemos!